Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Eduardo Antonio Parra, nació en León, Guanajuato, ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores y de la Fundación John Simon Guggenheim. Es autor también de las novelas Nostalgia de la Sombra, publicada en 2002, El Rostro de Piedra en 2008 por Era en 2017 y Laberinto en 2019. En 2000 ganó en París el premio de cuento Juan Rulfo, que convoca Radio Francia Internacional. Sus cuentos han sido traducidos, entre otras lenguas, al inglés, al francés, al polaco y al portugués. Tiene una larga trayectoria, solo les compartí un fragmento de su semblanza que es más extensa, pero bueno, le agradecemos que haya aceptado esta cordial invitación, maestro, y me gustaría que pudiera compartirnos qué significa para usted la literatura y la poesía y a quiénes consideraría sus principales referentes literarios y por qué. Hijo, bueno, básicamente la narrativa, ¿no? Digo, también la poesía me gusta mucho, pero así como referentes tengo la narrativa. Pues siempre he dicho que decidí dedicarme a esto después de leer Cien años de soledad, fue cuando fue el shock, así. Estaba yo terminado la prepa. De hecho, iba a estudiar otras cosas, pero ahí fue cuando dije voy a ser escritor, ¿no? Pero ya leyendo bastante, digamos, después estudié letras, la carrera de letras y otras lecturas. Los principales autores que me influyeron, sobre todo al principio, fueron Juan Rulfo y José Revueltas. O sea, ahí fue indiscutible, me sedujeron, me atraparon completamente. Y bueno, hay otros, ¿no? Como Borges, como Cortázar, como otros mexicanos, como, bueno, Elena Garro, como Inés Arredondo, Juan García Ponce, que ya casi nadie lo lee ahora a estas fechas. Básicamente ellos. Y como poetas, pues me gustan sobre todo los poetas de la generación del 27 en España y que son, digamos, si le sumamos, es la misma generación en América Latina. Ahí entrarían los contemporáneos en México y entraría Vicente Huidobro y entraría Pablo Neruda de Chile. Sí, básicamente. ¿Cómo surgió su libro Sombras detrás de la ventana? ¿Qué lo Bueno, motivó? sí, es una compilación. Es una, digo, no es una compilación de todos mis libros de cuentos. Fue una propuesta que me hicieron en ERA, no me acuerdo si fue ya para 2008, 2009, por ahí. Los reunimos todos en un solo volumen y luego publiqué otro que se llama Desterrados y en esta nueva edición, que es una edición ampliada, ya vienen todos, o sea, viene también Desterrados. Y yo creo que va a seguir engordando porque yo supongo que a finales de año entrego otro libro de cuentos. Sí. ¿Qué encuentra en el cuento que a lo mejor no tiene la poesía o la novela o el ensayo? Bueno, el cuento es la forma que más me atrajo desde el principio, no desde el principio, la verdad, primero intenté escribir una novela digo, se me alargó demasiado y cuando se me alargó demasiado me di cuenta de que tenía que volver al terreno corto, ¿no? Y entonces empecé a trabajar los primeros cuentos y me fueron gustando cómo salían, me fue gustando el reto que significaba escribir un cuento técnicamente y vamos, el proceso de escritura, todo esto, cómo construir una historia en pocas páginas. Bueno, es un decir porque muchos de mis cuentos son más o menos largos, ¿no? Pero en pocas páginas y que el lector se fuera con la sensación de que probablemente había leído una historia mucho más larga, ¿no? Que había leído una novela. Creo que esa cuestión de la condensación, de la concentración del material que puede estimular la imaginación. Vamos a decir que uno está leyendo una página y cree que leyó varias porque lo dispara hacia otros lados, es una de las cosas que me atrajo del cuento. Me gusta, no sé, me gusta mucho la técnica del cuento porque creo que es la forma más artística, según yo, de la literatura, de la narrativa en este caso. Ahorita que me decías, por ejemplo, que
que tenía el cuento, que no tenía la novela, que no tenía el ensayo, que no tenía la poesía. Creo que el cuento sí tiene lo que tiene la poesía, que es precisamente esa intensidad, esa capacidad simbólica, esa concentración, esa síntesis para expresar lo que uno quiere. Sí. De Rulfo y de Borges, ¿qué elementos considera que pueden haber permeado su obra y que todos los demás autores podemos también fijarnos en esos detalles para ir puliendo todavía más nuestro estilo? Ajá. Bueno, de Rulfo, yo creo que todo, desde la estructura de los cuentos que son cuentos, porque siempre he pensado que en el Llano en Llamas hay muchos que no son cuentos, ¿no? Que son así como relatos o como estampas incluso. Curiosamente, uno de los más aclamados, no lo considero yo un cuento, que es Lubina, ¿no? Porque en realidad no pasa nada, es una simple descripción de lo que está ocurriendo en el pueblo, de cómo se vive en el pueblo. Pero de Rulfo, la técnica, la manera, las estructuras incluso, la manera de romper los tiempos, eso me llamó muchísimo la atención desde el principio, pero sobre todo el lenguaje y no nada más el lenguaje de los personajes, que eso se señala mucho, que se dice que, bueno, cómo pudo traspasar el habla campesina a la literatura, que no traspasó nada, por supuesto, que es un artificio, ¿no? O sea, ningún campesino habla como los personajes de Rulfo, sino todos viviríamos en Jalisco, ¿no? Ahí aprendiendo. Pero el lenguaje de los narradores también me fascina. Hay cosas que se van descubriendo con la relectura. Yo leo a Rulfo constantemente, releo a Rulfo constantemente. Siempre digo que una vez al año vuelvo a su obra. Digo, claro, no me quita mucho tiempo, son 2 libritos, ¿no? Pero siempre encuentra cosas, uno encuentra cosas nuevas. Una cosa que me fascinó una vez, vamos, cuando capté esto, es, por ejemplo, cómo en las descripciones de Rulfo no dan la sensación de detener la narrativa. Para mí la narrativa es movimiento constante, movimiento perpetuo, ¿no? Y muchas veces en otros autores, cuando hacen una descripción más o menos larga, se detiene todo para establecer la descripción, y creo que esa es una falla de muchos escritores. En cambio, en Rulfo hay descripciones que no son tan largas, pero tampoco tan cortas, donde no se siente, no tenemos esa sensación de que todo se detuvo. Y entonces me puse a fijarme bien y me di cuenta de que Rulfo, para describir un paisaje, para describir algo estático, usa puros verbos de movimiento. Entonces, ahí es donde la descripción adquiere mucho dinamismo. Eso me parece genial, ¿no? Siempre me he preguntado, por ejemplo, si Rulfo estaba consciente de ello o le salió nada más por el genio que traía adentro, ¿no? O sea, porque sí es impresionante. Creo que en una descripción, por ejemplo, del cuento El hombre, describe la sierra, describe las montañas por donde va huyendo este hombre, y no dice, a la hora de que habla de los pinos encima, en la cumbre de la loma, no dice que están ahí, dice que suben hasta la punta de la loma. Y luego describe las nopaleras que están abajo de la loma, cerca del río. Dice, las nopaleras ruedan hasta la orilla del río. O sea, son puros verbos que dan sensación de movimiento, y por eso no se siente que se detenga en la narrativa. Eso, por ejemplo, el lenguaje de Rulfo, las técnicas de Rulfo, el lenguaje, que es toda la construcción del cuento, ¿no? La estructura. En el caso de Borges, yo creo que la capacidad de síntesis, ¿no? En el caso de Borges, la capacidad de síntesis, la capacidad que tiene para contar una historia en 7 páginas, y él mismo lo dice en algunas veces, dice, esta historia le hubiera gustado a Henry James y le hubiera dedicado 700 páginas, ¿no? Y él nos la cuenta en 7, ¿no? Esa manera de sintetizar me gusta muchísimo, además los finales, que son geniales, ¿no? Y bueno, la elección de las anécdotas o de las historias, que siempre son importantes, ¿no? No hay ninguna historia que llegue a ser intrascendente en Borges, igual que en Rulfo tampoco, ¿no? O sea, esa es la idea. O sea, que de repente uno se encuentra libros de cuentos con historias que son bien aburridas y que dices, bueno, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿No? O sea, esto no me lleva a ningún lado. En Rulfo y en Borges jamás vamos a encontrar eso. Siempre va a haber una trascendencia, un impacto fuerte, o sea, un dominio perfectamente del género. Sí.
muchos escritores han hecho su decálogo y en ellos pues nos ponen ciertos enunciados que nos permiten saber qué puede y qué no puede hacer el autor. Algunos incluso han usado hasta la ironía para hablar de los decálogos. En su caso, ¿cuál sería su decálogo para escribir cuento? Y si nos puede compartir algunos elementos, a Ya. lo mejor 2 puntos nada más, si quiere, Sí, de ese decálogo. no tengo decálogo, pero sí tengo algunas apreciaciones, ¿no? Por ejemplo, una es, vamos, para escribir un cuento, nunca empieces a escribir si no conoces dónde va a terminar, ¿sí? Creo que eso es fundamental. Nos ayuda muchísimo en muchas cosas, o sea, hace que el cuento desde el principio, desde las primeras líneas, de las primeras palabras, tenga dirección, ya sabemos hacia dónde vamos. No importa si a la mitad del camino cambias el final, o sea, ya te dio muchas ventajas ese haberlo presentido, haberlo sabido. Por ejemplo, en la economía del lenguaje, ¿no? O sea, ya no gastas palabras de más porque ya sabes hacia dónde vas, tienes una dirección y puedes jugar con los tiempos, con el paso del tiempo dentro del cuento. Ese sería, yo creo que el principal, ¿no? Y otra, que ya más o menos lo mencioné ahorita, nunca detenga la narración por nada, la narración es movimiento continuo. Y el movimiento continuo no necesariamente tiene que ser la acción. Vamos a decir que un pensamiento es una línea de movimiento, un recuerdo es una línea de movimiento. Todo eso hace que el lector siga pendiente de lo que está ocurriendo, porque le está dando, vamos a decir, de alguna manera, otras dimensiones al relato y al mismo tiempo le está dando novedades al lector, ¿no? Y con este déficit de atención que podemos tener en estas épocas, yo creo que funciona mucho eso. Digamos, serían los principales, ¿no? Es conocer el final antes de empezar a escribir y nunca detener el relato para nada, que siempre esté en movimiento. ¿Nos podría compartir un fragmento de alguno de sus cuentos, para, que nos ambientemos en esas atmósferas que usted crea a través de sus narraciones? A ver, sí, déjeme. Sí. Bueno, esta sería por ejemplo, la presentación de un personaje, de un cuento que se llama La piedra y el río. Okey. Trata de una anciana que está a la orilla del río Bravo y todos los migrantes le piden su bendición antes de llegar allá, ¿no? Antes de cruzarlo. Eh, Dice el inicio así. Su rostro se fue chamuscando en los años padecidos de sol a sol, entre el aire seco y las nubes de polvo que oscurecen la ribera. Lo surcaron arrugas trazadas con signos pletóricos de historias. Al abandono y la soledad, ella contestó con la paciencia. A las ansias de mujer que le brotaban del vientre interpuso la fe en el regreso del marido. Recibió la vejez con la terca resignación que todos los días la lleva hasta la orilla del río, a escudriñar sin descanso esas tierras que antes también fueron México. Alivia la espera con la sabiduría hurtada a sus ancestros y con esa otra más antigua, dolorosa, que le susurran las aguas en esta corriente donde lo único inmóvil es el tiempo. ¿Por qué siempre estás viendo el río, Dolores? No lo veo, lo oigo. ¿El ruido del agua en las piedras? No, lo que trae el agua, voces que vienen desde muy lejos. Yo no oigo nada. Ha visto cruzar a miles de paisanos desde su asiento de piedra, peregrinos en busca de un paraíso perdido para nosotros hace más de un siglo. Pero ella no entra en la corriente. Un temor religioso le impide mojar siquiera las puntas de sus dedos en el Bravo. Aún así, la gente ha creído verla caminar sobre las aguas y al confundirla con un ánima en pena, mujeres y niños se alejan de ella para meterse rápido bajo la protección de sus techos. Aunque los hombres la respetan y vienen por su bendición antes de partir a la pizca, nadie supo ir más allá de su misterio. Nadie supo entender el dolor de su figura flaca, su mirada absorta, su expresión de eternidad. Solo los gatos la acompañan siempre, frotan la pelambre del lomo contra sus enaguas gastadas y maullan lambiscones cuando ella saca un itacate lleno de pellejos. Al caer el sol,
Las diminutas sombras que la siguen de vuelta al jacal, con sus ascuas brillantes, colman los ecos legendarios que se abren a su paso. ¿Por qué te tienen miedo las mujeres, Dolores? No me tienen miedo, no más desconfianza. Es que no me conocen. ¿Y los niños? Tú eres niño. ¿Me tienes miedo? No, yo no. Dicen los viejos que ella es la única que vio poblarse las dos orillas, que ha vivido siempre en el mismo lugar desde que estas ciudades eran unos tristes caseríos. Con los años vio desparramarse por el horizonte gabacho los pastizales de los ranchos ganaderos, mientras acá, al sur del río, un desierto rabioso llegado de quién sabe dónde fue comiéndose la tierra buena, hasta dejarnos estos páramos que a fuerza de la poca agua se salpican de chaparros y matorrales. Dicen que sobrevivió a las crecidas que arrasaban todo y solo respetaron su choza. También ha visto todas las sequías, cuando la orilla se ensancha y el bravo pierde hasta su nombre y se convierte en un chisguete lastimoso, hilillo de cristal torturado por este sol mordiente, a punto de evaporarse entre las piedras. Rara mezcla la de la región, inundaciones y desierto, ahogados y muertos de sed. Ella estuvo ahí el día en que se fueron los lanchones y llegaron los puentes, cuando los gringos trajeron sus carreteras desde el norte y los edificios empezaron a crecer cada vez más altos, como nunca crecieron los cerros ni los árboles en estas tierras. Muy descriptivo y sí, se nota esa maestría que tiene para precisamente incluir lo que ya nos comentaba de Rulfo, ¿no? Ese Ajá. dinamismo dentro de la narración. Em, Me gustaría que ahora nos pudiera contar cuál es la principal función que tiene la poesía desde su punto de vista en un mundo donde la tecnología y el instante y la atención así como muy limitada en el sentido de que ahorita estamos en esto y ya tenemos que estar en otra cosa y después en otra más. Entonces, en este ir y venir y en este ajetreo del mundo en su totalidad, ¿cuál es la función de la poesía? En un mundo que vivió una pandemia, que está en guerra en distintas partes del mundo, ¿qué nos aporta la poesía en ese entorno? Yo creo que, bueno, para empezar, nos aporta una suerte de motivo de reconciliación precisamente con el mundo. Ahorita que mencionaste la pandemia, ¿no? Creo que en la pandemia todos nos escondimos y todos nos guardamos y no queríamos salir y ya que empezamos a salir, lo hicimos con cierta timidez. Y yo creo que la poesía precisamente es eso. Uno está leyendo y empieza a fijarse en ciertos objetos o en ciertas situaciones que no se había fijado antes y de alguna manera nos reconcilia, ¿no? Creo que eso es lo que hace, ¿no? A través de las percepciones del poeta, uno puede entrar en compatibilidad con el mundo de nuevo, o si lo había perdido, y adentrarse más profundamente con el mundo si no lo había perdido. Creo que es eso lo principal, pero también nos asombra, vamos a decir que a través de los poemas, vemos las cosas como ya no las habíamos, no volvemos a ver las cosas como las habíamos visto antes, ¿no? Después de ver en la descripción de un objeto, por ejemplo, por medio de metáforas, por medio de imágenes, creo que ya no lo vamos a volver a pensar nunca más, lo vamos a pensar como un objeto propio, lo vamos a pensar como un objeto que a lo mejor está dentro de nosotros ya y ya lo tenemos asimilado. Esa es otra. Y por supuesto, la poesía nunca deja el lenguaje en paz, siempre está creando un nuevo lenguaje, siempre está creando nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevas metáforas, que también nos van enriqueciendo a nosotros, nos van enriqueciendo por dentro. Y vamos, a mí como narrador, pues me ayuda muchísimo a escoger las palabras a la hora de narrar, ¿no? Creo que son varias las funciones que tiene la poesía. Y esa es otra, bueno, hay otra que es la más obvia y la más histórica, ¿no? La poesía nos ayuda, por supuesto, a enamorarnos. Sí. A la hora de escribir un poema, ¿qué es lo que se requiere principalmente, además de tener la emoción a flor de piel y las palabras precisas para poderlo manifestar y plasmar en el papel?
Bueno, esto lo supongo, porque yo no he escrito poesía, pero digo, lo supongo. Tienes la emoción, creo que la emoción a flor de piel muchas veces, vamos, si esa emoción es nueva, creo que hay que darle un poco más de distancia, hay que asimilarla, hay que poder contemplarla desde afuera, ¿no? En el momento, pues puede surgir la emoción pura, pero eso no significa que sea poesía. La poesía, pues es otra vez, es un artificio, entonces tenemos que contemplar esa emoción y ver la manera en que la vamos a expresar. Ahora, esa distancia nos ayuda a escoger la manera en cómo podemos expresarla, la distancia con la emoción, cómo podemos expresar esa emoción, y a eso me refiero, ahí entra la técnica y entra el lenguaje. Y dentro de esa técnica, pues tenemos que tomar muy en cuenta el ritmo, la musicalidad, creo que es lo principal en un poema, digo, en un poeta, sobre todo cuando ya tiene el bagaje del lenguaje encima, ¿no? Tiene que buscar muy bien la manera de expresarla con musicalidad, con ritmo, porque además esa musicalidad y ese ritmo, lo mismo que en la narrativa, funcionan como un elemento hipnótico, yo creo, para el que está escuchando, para el que está leyendo, y pues le permite a uno, vamos a decir, interiorizar perfectamente lo que está leyendo, la emoción que le está transmitiendo el poeta. Sí. A la hora de leer en voz alta un cuento, em, ¿qué, qué se necesita para que también el lector sienta esa misma emoción, pues esas reflexiones que están allí pues insertadas y que al mismo tiempo la vibración que está emitiendo el lector le llegue al espectador? Ajá. Yo creo que, por ejemplo, ahí tiene muchísima importancia otra vez también la musicalidad de las palabras y el ritmo, ¿sí? Si rompemos el ritmo en un texto, vamos a decir que es un pecado mayor. Ahí se rompe todo, se rompe la conexión con el lector. Y esto se puede advertir perfectamente, vamos, si hay un buen ritmo, en la lectura en voz alta, ¿no? Y aprender a leer. No todos los escritores saben leer, no todos los poetas saben leer, ese es el problema. Y ahí siento yo, sobre todo en la cuestión de los poetas, siento yo que están traicionando un poco los orígenes de la poesía, porque la poesía era para leerse en voz alta. Los griegos, los latinos la pensaban para leerse en voz alta. En la narrativa también, por ejemplo, un autor como Flaubert lo pensaba para ser leído en voz alta. De hecho, Flaubert tenía un ejercicio que me parece interesantísimo. Después de terminar un texto, se iba a los acantilados en el mar, ¿sí? Donde las olas chocaban con las piedras y todo eso, y él leía en voz alta su texto, y si de repente el sonido de sus palabras en algún fragmento, en algún pasaje, se perdía por el sonido de las olas, ese fragmento o esa página tenía que ser destruida y vuelta a escribir porque tenía que ganarle el poder de la palabra al poder de las olas. Me parece simbólico por un lado y también me parece pragmático por otro. Creo que sí, leer en voz alta es entrar en comunicación, pero a partir ya no nada más el pensamiento, sino la modelación de la voz y todo eso, hace que el lector o el escucha empiece a sentir, como dijiste bien, la vibración de ese lenguaje y al mismo tiempo de ese sonido musicalizado, vamos a decirlo, va a penetrar mucho más fuerte los pensamientos expresados, ¿no? En su conciencia. Aparte, prestar también atención a la respiración, porque luego eso falla, ¿no? Claro. Se va uno de corrido y pues no, también hay Sí. que darle sus pausas. Ahora, regresando a sus obras, ¿de qué trata su novela Nadie los vio salir y cómo es que decide narrarla desde una primera persona y sobre todo desde la perspectiva de una prostituta, desde estos personajes marginales que son la mayor de las veces?
Sí. Bueno, los personajes marginales siempre me han atraído mucho. Desde que era muy joven, bueno, yo creo que desde niño que los veía en la calle, a los vagabundos, a los teporochos, todo eso, me empezaba a preguntar muchas cosas, ¿no? Una de ellas es cómo llegaron ahí, cuál ha sido su vida, todo esto. Las prostitutas también me han atraído mucho, no nada más en directo, vamos a decir, en alguna época, sino también a través de la literatura, sobre todo de José Revueltas, que era un personaje al que acudía mucho él. Siempre me han atraído mucho porque la percepción de la gente por lo regular es que son seres infelices, seres sufridos, son víctimas, bla, 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 etcétera, etcétera. Y yo digo, no, no es cierto. O sea, yo conozco muchas que son muy alegres, son muy contentas y puede decirse que hasta felices, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que tengo como guía en casi todo lo que escribo, llevar la contraria de la opinión general, ¿no? Eso me interesa mucho. Bueno, el cuento de Nadie los vio salir, pues fue pensado precisamente para dar vamos a decir, para dibujar o para exponer la vida en un burdel, la vida de un burdel en cada noche, ¿no? La historia, pues la estuve trabajando un rato hasta que finalmente se me ocurrió. Y a la hora de querer contar la historia, no me parecía que hubiera funcionado un narrador en tercera persona. O sea, no creo que tenía que ser algo mucho más cercano, mucho más participante de ese ambiente, ¿no? Y por eso tenía que ser una prostituta. ¿Por qué una prostituta vieja? Porque tenía que ser una que conociera el devenir del burdel, además, ¿no? Que conociera toda la historia. Ahí entraba en juego otro problema, que era el lenguaje, ¿no? El lenguaje de una prostituta vieja. Eh, Muchas veces lo que yo hacía, por ejemplo, tengo bueno, cuando trataba de crear un lenguaje femenino, sí tenía que acudir a mis amigas o a la familia o algo así, de leerles fragmentos, que me dijeran así, habla una mujer, es creíble, bla, 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 todo esto. Y me decían que sí. Aquí tenía la ventaja de que al ser una prostituta vieja, pues era un lenguaje un poco más bronco, ¿no? Un poco, vamos a decir, un poco más masculinizado. Eso me daba libertad, pero igual tuve que tener como referente mental siempre, mientras estaba escribiendo el texto, a mi abuela paterna. Ella era muy buena para contar historias. Y entonces quise adaptar sus giros, quise adaptar su manera, su respiración, todo esto para contarlo. Precisamente tenía que ser ella porque es la protagonista principal de un lugar de esos, ¿no? La que ya está vieja, la que ya lleva toda su vida ahí y que conoce todo el movimiento. Tenía que ser ella para contar la historia que se me había ocurrido contar. Sí. Para trabajar los narradores, ¿qué autores o qué manuales usted recomendaría acercarse a ellos, aproximarse para ir puliendo el estilo? Hay un libro, creo que es para mí fundamental. Les digo, yo no lo leí en mi momento, pero ahora lo recomiendo a cada rato. No lo leí en mi momento porque no existía. Bueno, existía una edición anterior, se llama Las voces del relato, ¿sí? Y es de un mexicano, ¿cómo se llama? Alberto Paredes. Alberto Paredes, está en cátedra. Había salido ese libro cuando yo empezaba, mucho más breve, mucho más, bueno, una versión anterior todavía le faltaban cosas, en una edición de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo lo leí cuando empezaba en aquellas épocas y me sirvió bastante, pero cuando vi que salió la nueva edición en cátedra, dije, ahora sí está perfectamente completo, ¿no? Y ahí habla perfectamente, habla muy bien, vamos, explica muy bien casi todas las funciones de casi todos los narradores que puede haber en un relato, ¿no? Y lo más interesante es que todos los ejemplos que pone son de narradores latinoamericanos. Siempre pone ejemplos, pero son narradores latinoamericanos. Porque hay otros manuales que te dan narradores noruegos y narradores polacos que jamás has visto y a lo mejor no puedes conseguir el libro. Y aquí todos agarra como ejemplo a García Márquez, a Rulfo, a Juan Carlos Onetti, a Carlos Fuentes, a Vargas Llosa, etcétera. Entonces ahí lo explica muy bien. Es un librito muy breve, deben ser 180 páginas, pero vale la pena página por página. Sí. Em, ¿Cómo definiría su estilo narrativo
y de qué manera ha visto que ha evolucionado su prosa a lo largo de su trayectoria literaria. Ajá. Eh, bueno, siempre he tenido más o menos el mismo estilo, claro, ha cambiado un poco, pero es un estilo que antes lo hacía yo, sobre todo en el primer libro, en el segundo quizá, de manera inconsciente, no sabía lo que estaba haciendo. Yo siempre he opinado que uno cuando publica su primer libro es el burro que tocó la flauta. Si algo salió bien, no supo por qué, ¿no? Pero ya después, con los comentarios, con la crítica y todo eso, uno empieza a darse cuenta realmente de lo que hizo, si lo hizo bien o lo hizo mal. Bien. Yo, por ejemplo, siempre he puesto mucha atención en la atmósfera. La atmósfera es uno de los elementos principales para mí y tiene que ser una atmósfera muy sensorial. Tengo la idea de que el lector tiene que sentirse dentro del relato como un personaje más. Y entonces si lo vamos bombardeando con sensaciones, con percepciones sensibles, llega un momento en que puede sentirse dentro del relato. A mí me pasó, y creo que fue cuando me di cuenta de eso, leyendo a otros autores. Por ejemplo, yo leía mucho en el VIPS, en la barra del VIPS, en Monterrey, tanto cuando vivía en Monterrey como cuando ya vivía en otros lados. Y menciono Monterrey, porque si estás en la barra de un VIPS de Monterrey, pues estás como a 20 grados centígrados por el aire acondicionado, ¿no? Está durísimo el aire acondicionado. Y a mí me pasó algunas veces que estaba leyendo una escena en la selva o una escena en el desierto y de repente me descubría sudando, ¿sí? Estaba yo sudando porque estaba metidísimo en el relato y estaba metidísimo en la atmósfera del relato. Esto lo descubrí creo que con autores, no me acuerdo si fue con García Márquez o con otro autor, algo así, y decía, ¿cómo lo logra? O sea, yo estoy sudando y estoy aquí, la gente se está muriendo de frío y yo sudando. Y entonces empecé a leer con más calma y dije, claro, son las sensaciones corporales, las percepciones sensitivas, ¿no? Lo que me está bombardeando. Y entonces empecé a trabajar por ese lado. Fue lo primero que procuré trabajar. Después de publicar mi primer libro, por ahí hubo un crítico que mencionó que a mis personajes les faltaba este, que les faltaba esta cuestión de la psicología, que estaban construidos muy rápido. Y entonces a partir de ahí empecé a fijarme también en eso, empecé a trabajar la construcción del personaje, la configuración, la psicología del personaje, con bastante calma, ¿no? No sé si se perdió algo, pero tengo la idea de que en el cuento también se debe trabajar el personaje, no tanto como en la novela, por supuesto, pero con trazos mucho más rápidos y mucho más cortos. Se le puede dar una psicología porque tengo esta seguridad de que mientras el personaje sea más memorable, el texto va a ser más memorable también. Sí. Entonces era la atmósfera y la configuración del personaje, básicamente, además de la estructura, que como ya empecé diciendo, tener bien claro el final y dirigirnos hacia él. Una disculpa porque acá está haciendo algo de viento y me sacó, pero la grabación sí se queda, usted Ok. sí se escuchó, entonces no hay problema. Ya casi para ir terminando, maestro, me gustaría que nos pudiera decir, en el área de la docencia, a veces es el punto clave para que los jóvenes se sientan involucrados de verdad con la literatura y que puedan sentir esa pasión al leer un cuento, al acercarse a un poema, al redactar un ensayo. Y me gustaría saber cuál es su percepción en torno a ello, cuál es el papel que debería em, fungir el docente para que los alumnos se vean inspirados en querer adquirir más conocimiento. Ajá. Pues yo creería que una de las principales cosas, por ejemplo, es darles a leer algo que les vaya a gustar. Creo que no hay mejor camino para crear un lector que tratar de
de adivinar o tratar de calcular cuáles serían sus gustos y darles algo que les vaya a gustar. Si uno le da a un estudiante un libro que les guste, que por lo regular son un libro que les atraiga, que les guste. Yo tengo muy malas experiencias, por ejemplo, cuando estaba en secundaria, cuando estaba en preparatoria, porque los libros que nos encargaban eran libros aburridísimos, ¿sí? Eran libros de autores que se habían muerto 300 años antes o 400 años antes y que lo único que hacían era aburrir. Por ejemplo, ya cuando me ha tocado a mí, me tocó ser maestro de literatura hace muchos años también. Yo les daba libros que no eran muy recomendables, vamos a decir, por la dirección, ¿no? Se enojaban y todo eso, pero eran los que los atraían realmente, libros que tuvieran cosas más o menos prohibidas, ¿no? Digo, hay que entender que cada lector, todo lector es morboso, ¿no? Si no seríamos lectores. Abrir un libro es como asomarse a la cerradura de la habitación contigua a ver qué está pasando. Entonces, buscar precisamente eso que los va a atraer y dárselos a leer. Para la poesía, por ejemplo, yo creo que uno de los principales caminos es leerles la poesía en voz alta para que la escuchen, ¿sí? Ya cuando la escuchen, creo que puede funcionar bastante bien. Por ejemplo, si un maestro les lee algunos poemas a los alumnos en voz alta, lo pueden acercar. ¿Qué tipo de poemas? Pues yo creo que si estamos hablando de alumnos de secundaria, alumnos de prepa o alumnos de facultad de los primeros años, yo creo que poemas de amor, ¿no? Podría ser bastante interesante. Y decirles así sin tapujos, estos poemas te van a ayudar a enamorarte o a conquistar a alguna chica o a conquistar a algún tipo, ¿no? Por supuesto, yo creo que para eso siempre funcionará un poeta de los del 27, que es Pedro Salinas, que le llamaban el poeta del amor. Pero puede servir Gustavo Adolfo Bécquer, puede servir algunos poemas de paz, pero leerlos en voz alta delante del grupo. ¿Por qué? Para que el grupo también aprenda cómo se leen los poemas, porque muchos agarran un poema y lo leen como si fuera prosa, sin ninguna entonación, sin ningún sentido, sin ninguna pausa, y eso simplemente es destrozar el poema. Creo que la gente no se acerca mucho a la poesía precisamente porque no sabe leerla, porque la lee como si estuviera leyendo una receta de cocina o como si estuviera leyendo una nota del periódico. Creo que básicamente eso, encontrarles el gusto de qué tipo de narrativa les puede atraer y comentar los temas, así sean escabrosos con ellos después. Y eso, por ejemplo, el hecho de comentar los temas, que si leyeron una novela, si leyeron un cuento, qué fue lo que más les llamó la atención, etcétera, etcétera. Creo que ese comentario alrededor de la obra precisamente los va a ir inclinando hacia el ensayo. Esa sería la idea, porque, bueno, si tú le dices a un alumno, a ver, dime, ¿qué cosas te dijo este cuento? Y te empieza a decir eso, le dices, bueno, ahora pónmelo en papel, escríbelo, ¿no? A ver qué tal. Sería tu análisis, ¿no? Más o menos. Ya para ir concluyendo, ahora sí, maestro Eduardo, por favor compártanos otra lectura en voz alta de algún fragmento de otro de sus cuentos, por favor. Ok, a ver. Aunque me saque el internet, usted se Sí. sigue viendo, entonces no hay inconveniente. Bien. Este es un cuento breve, no tan breve, pero breve, sobre una mujer que ve cómo le está dando un infarto a su marido y está dudando si ayudarle o no ayudarle. Se llama En lo que dura una canción y empieza así. Las arrugas de Montero casi desaparecen al crisparse su rostro. Luego se acentúan envejeciendo lo demás por unos segundos antes de desvanecerse de nuevo. Ha de ser la canción que anunciaron, se dice Regina en tanto lo observa desde el otro lado de la mesa. Le choca. Además, odia a la cantante. De seguro ahorita se levanta y apaga el radio. Pero en lugar de ponerse de pie, el hombre aprieta los puños. Sus ojos se angustian cuando las bocinas del aparato desparraman las estridentes ofertas de una tienda departamental. Ya me hace falta una plancha nueva, piensa Regina, y enseguida cuestiona a su marido con la vista. ¿Te sientes mal, viejo? No lo pregunta en voz alta porque se lo impide un repentino endurecimiento de los hombros.
Sus músculos se tensan, gimen en silencio dentro de la piel. Todavía lo quiero, es inútil negarlo. Y su mente se repite una y otra vez que sí, lo ama con un odio seco, rasposo, que ni siquiera a rabia llega, mientras los acordes de la canción anunciada atestan la cocina de agujas sonoras, despliegan sus vibraciones entre platos y tenedores, lastiman los tímpanos y ahogan el murmullo atorado en la garganta de Montero. La tensión muscular alcanza entonces la espalda baja de Regina. Se le enrosca de manera alarmante en la columna en tanto contempla cómo el hombre manotea desesperado en torno a la corbata hasta que consigue aflojar el nudo con el gancho de un dedo. Estás mal de veras. No es nomás un ahogo. La mujer se sorprende a causa de la serenidad de sus pensamientos. No es tu corazón, no, es tu corazón. Un ataque, sí. Los manotaces del hombre le parecen lentísimos, como si en vez de ser síntomas de dolor fueran los ensayos de una pantomima. La cantante del radio entona los primeros versos de una balada y Regina los tararea sin darse cuenta al posar la vista en los nudillos pálidos de su marido. Una ligera punzada le palpita en el pómulo, justo donde el último moretón terminó de desaparecer esta semana. Su estómago se contrae, las sienes le laten con fuerza, mas ella no se mueve. Montero emite un gruñido y Regina no lo escucha. Toda su atención se centra en los cambios de color en el rostro del hombre, que va del rojo profundo al amarillo y de ahí al blanco. No me vayas a dejar sola, viejo. ¿Qué haría sin ti? Él tose, un hilo viscoso cuelga de su boca. Los ojos se le hinchan acuosos, se inclina el tronco en la silla como si alguien lo empujara con ímpetu. No te caigas, aguanta, mi amor. A pesar de estas palabras que articula y escucha dentro del cráneo con claridad, una parte del cerebro de Regina permanece ajena a su alarma, dando forma a las frases que ha repetido tantas veces durante las últimas 3 décadas. Lo odio, pero lo amo. Debo quererlo, es mi obligación, es el padre de mis hijos. Entonces hay un atisbo de reacción en ella y sin moverse de la silla calcula en 4 o 5 segundos el tiempo que tardaría en correr hacia su marido para auxiliarlo. En 10 u 11 lo que le llevaría a alcanzar el frasco de píldoras en el primer estante de la despensa. En unos 20 lo que demoraría en colocar un vaso bajo el grifo de agua. Apoya las manos en la mesa con el fin de impulsarse, mas la visión de unos grumos de saliva espumeando entre los labios del hombre la paraliza. Se trata de la misma saliva que destila al llegar borracho, la que empezó a surgir de la boca de Montero cuando ambos dejaron atrás los años de juventud, la que mastican sus dientes durante sus arranques de ira, la que todavía hace un tiempo, de vez en vez, le untaba en los pechos y en el cuello al momento de tallarse contra su piel. La vocalista grita en las bocinas algo acerca de cambiar de amor, y Regina se pregunta cuándo esa secreción dejó de anunciar deseo para convertirse en anticipo de violencia. No da con la respuesta, aparta la mirada y la fija en el radio. Entonces, Muchísimas gracias, maestro Eduardo Antonio Parra, por habernos honrado aquí en Letras a Contraluz. Ha sido un verdadero placer escucharle y todo lo que hoy nos compartió, pues, de gran sabiduría. Eh, Le deseamos muchísimo éxito. No sé si quiera compartir sus redes sociales o algunos eventos en los que vaya a estar próximamente. ya. Bueno, no tengo redes sociales, pero próximamente el fin de semana que viene doy un taller en Monterrey. Luego no recuerdo exactamente, pero creo que voy a la Feria de Aguascalientes, iré a la Feria de Monterrey, la del Tecnológico de Monterrey. Luego en Chihuahua estaré en la feria también, daré un taller allá también. Y pues no sé, hay otros así. Perfecto. Pues estar al pendiente de todos estos próximos eventos que tendrá. Y muchísimas gracias de verdad a quienes vieron también este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, y a usted, por supuesto, maestro Eduardo, por su tiempo, por su atención y por aceptar esta cordial invitación. No, muchas gracias a ustedes. Excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.